Buenas tardes, bienvenido a un nuevo episodio del show de Alex.tv y como ven, vengo de nuevo, me da muchísimo gusto, es un placer y un honor de tener de nuevo corazón María. Gracias María por estar de nuevo en el show, la verdad la pasamos bien padre la vez pasada Ujú. y la verdad muchas gracias por estar aquí otra vez. Alex, muchísimas gracias. Sabes que es un honor, gracias por tu tiempo, por invitarme a tus canales. Y pues a mí me encanta y que todos tus seguidores pues les guste, ¿no? Que sea como esa charla amena y que la escuchen y les llegue a sus espíritus, que ya todos lo saben, pero el espíritu les va a hacer tin, tin, tin. Sí, sí, Gracias, la gracias, verdad yo le he Alex. platicado ya a varias gente que nuestra primera charla, como la estábamos teniendo, yo estaba teniendo un evento, ¿verdad? O sea, estaba sintiendo Sí. una energía muy bonita que no me ha pasado con todos los invitados, honestamente. No es que Mm, sienta una energía mala con otros, simplemente era una charla normal. ujú, Contigo sí sentí un poquito una estimulación de mi chakra corona y todo, que me estaba llegando un poquito esta energía, especialmente cuando hablabas de Star Sharan y cuando hablabas de ujú, Arcángel Miguel, que es Star Sharan. sí, Y como que fue cuando creo que te lo mencioné, creo que tenemos amigos en común, como que se están sí, comunicando con los dos. sí. Entonces, fíjate que vamos a tener una charla igual de un par de temas, pero me gustaría empezar con algo que se me ha preguntado mucho y luego la gente un poquito, cuando les digo que siempre estamos apoyados por el universo y es que todos tenemos un comité, creo que se le dice comité de guías, grupo de guías, Ujú, y creo muy importante en ese comité de guías está nuestra mejor versión, uno le llama nuestro yo ascendido, llamémosle el yo que ya lo logró, que ya está en la conciencia única, que ya es un ser de luz, ya está totalmente, ya evolucionó totalmente lo que debe evolucionar. Unos dicen, pues, ¿dónde está? Y eso va a pasar en el futuro. No, eso ya pasó, porque todo el tiempo está en un proceso y es simplemente otro momento del tiempo, pero eso ya existe, ese yo ujú. ascendido. Entonces, no sé si nos quieres explicar tu experiencia con tu grupo de guías y un poquito qué es esto y tu experiencia en esto. Sí, Gracias. muchísimas gracias, Alex. Sí, ese comité de guías, pues muchos años y desde que nacimos nosotros, pues nos han implementado o puesto, nos han dicho que son los ángeles o arcángeles, querubines, serafines, como los podemos conocer, pero sí es, pues sí, como comité de guías, ¿verdad? Eh, Todo ser humano es como ese ángel guardián, tu ángel de la guarda. Acá en México mucho que el ángel de la guarda, que no sé qué, Mucho. bueno. Ajá, es ese ángel de la guarda que siempre va a estar ahí. Hay más guías aparte de tu ángel de la guarda. Si el ángel de la guarda es como ese vigilante, voy a poner esta palabra porque se me puede entender, ese vigilante que siempre te va a apoyar día, tarde, noche. Después pueden llegar un guía y ayudarte a seguir el camino, ¿no? A que tú percibas, sientas, escuches, etc., a seguir el camino. Yo mi experiencia por esto, pues fue recuerdo mucho que tendría como 10 años, sí, 10 11 años. Mm, Híjole, bueno, esta experiencia fue bonita y a la vez no, porque esa vez recuerdo que me fui a la recámara es más bien eran mis papás, era una recámara de huéspedes y ahí había una tina, entonces a mí me encantaba estar en el agua, hacer como las botas cuando uno es chiquito, se escucha, y yo escuchaba ese sonido. A mí me encanta como comunicarme con eso, sentir esa vibración. Entonces, pues yo estaba muy mona, pero dije, híjole, ya son las 8 de la noche, mañana el colegio, etc., me tengo que ir a dormir. Y no desahogué la tina. Bueno, yo creo que eran como 10 11 casi de la noche, que yo ya estaba profundamente dormida. Y mi mamá llegó muy molesta y me despertó, pues sí, a golpes, me despertó a golpes como diciendo, ¿por qué la tina? Y yo, ¡ay! ¿Se imaginan yo súper dormida y que lleguen y me despierten eh, a golpes? Pues como que no, ¿verdad? La verdad fue difícil para mí, se va a oír un poco así fuerte, porque pues bueno, yo llegué en una familia algo ¿cómo les diré? Los programas cuando nosotros tenemos esta clase de pues dones o de cualidades o de poderes, como los que siempre nos mandan a familias que nos quieren que evolucionen. Y pues así fue conmigo, ¿no? Y yo, chin, entonces yo despierto sin poder respirar, pues mi mamá me estaba tapando mi cara, mi todo, porque de coraje que no había desahogado yo la tina. Entonces yo ya lloré, ella se fue de mi recámara, entonces yo empecé a llorar y dije, pero ¿por qué me hace eso cuando estoy dormida? Y yo en ese uso de conciencia, en esa época, dije, ¿dónde estás, ángel de la guarda? Porque yo veía a los desencarnados, ¿verdad? Claro. ¿Dónde estás? Porque siempre el ángel de la guarda, como católica, mi familia, lo he comentado en tu otra entrevista, y créeme que en ese llanto, yo ya cierro mis ojos y dije, bueno, no existirás.
Entonces cierro mis ojos y veo esa luz. Cuando tú cierras los ojos y como que te ponen un flash aquí y tienes, aunque tengas los ojos cerrados, ves Sí, se ve a algo, través. Ajá. ajá, así. Mm. Yo abro los ojos y dije, ah, caray, caray. Y sentí, porque no hay que me llegar acá, sino sentí, aquí estoy, nunca te he abandonado. Y yo, "Ay, pero es que dejaste que mi mamá". Y no me decía nada, simplemente sentí una paz. Y yo le comenté, por favor, cuando sea conveniente, quizá tenga mucha ignorancia ahora, pero dime por qué pasan estas cosas, por qué no me comprenden. Nunca pregunté realmente quién soy, fíjate, ¿no? Como que eso no, más bien yo quería entender aquí el mundo, aquí qué onda con todo y conmigo, ¿no? Que la verdad que no fue nada fácil mucho tiempo. Entonces, así fue. Cuando cumplí 11 años y fracción, ya tenía meses, vuelve esa luz otra vez y me dice, aquí estoy, nunca me he ido, como te digo, te tengo que hablar a tu manera, a tu estado de vibración y conciencia para que tú me puedas entender. Y bueno, me empezó realmente a explicar que pues era mi ángel de la guarda, pero era un guía que iba a estar siempre ahí y que iba a conocer otros guías que son esos arcángeles o ángeles, querubines, serafines en diferentes protestades para que yo pudiera entender que en su momento iban a estar presentes para guiarme. O sea, me iban a mostrar igual camino como lo hizo Aster Sheran en su momento, pero no me iban a decir, mira, es este, ¿eh? Es este. No, porque yo tenía que evolucionar. Entonces, wow, pues dije, bueno, pues, muéstramelo. Yo siempre he sido una persona con la chispa de niña, ¿eh? Eso nunca se me ha quitado. Qué bueno, porque siempre río. Yo veo gente que eso se le... De hecho, uno de esos días, que fue Rafael, y fue Rafael, porque aquí en este plano, Rafael es de la salud. Híjole, pues yo de repente traía mi estómago inflamado y decía, pero ¿por qué? Bueno, yo soy las personas que va a ciertos lugares y esa frecuencia a mí sí me afecta, mi estómago se empieza a inflamar así, y no nada más yo, ¿eh? O sea, aquí quiero que sea como muy abierto porque mucha gente le sucede, nada más que no se dan cuenta, le dan como que, ay, estoy enferma de la gastritis, ay, no, ya me dio colitis nerviosa, O algo ay, me no, cayó pero es que, mal, o ajá, no sé. sí, Sí. no, 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 es una energía que, porque sabemos que nuestros órganos tienen su frecuencia, su vibración, su sonido y etc. Entonces se inflaman. Es como un repele de esa energía. ¿Sí me entienden? Como protección. A mí no me gustaba andar así toda, yo decía, ay, ¿qué es esto, no? Entonces me empezaron a explicar que, bueno, en su momento, pues yo me iba a enterar que pues no eran, vamos, esos ángeles, sino realmente, como dices tú, ese comité o ese grupo de seres que ayuda a la humanidad, ¿no? Para cada persona. Pero cada uno en sí trae pues un ángel guardián, lo voy a decir de esta manera, un ser guardián que nos ayuda, que nos tiene la mano, que nos puede enseñar un cartel en la calle ahí de publicidad y nosotros nada más, no, 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 tenemos que estar atentos, porque si no hay una percepción, créanme que ese ángel guardián te lo va a mostrar en una canción, aquí tú y yo platicando, sí, o Mm. sea, No, no, es es la misma increíble la persona, conversación de sí. otro. A mí me ha pasado Ah, mucho eso. sí, Estás, no sé, en ajá, un en la aeropuerto o conversación. algo y alguien dice algo y digo, respetas de que te vas a Sí, meter en la conversación, pues me están mandando sí, mensajes. ajá. Panorámicos me pasa muchísimo. Sí, 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 Vas en el coche y dices, ese mensaje es para mí. O sea, realmente. sí, Entonces, es muy padre cuando ya tienes como la percepción y dices, wow, creo que, pero los que no, pues sí, yo diría que estén súper atentos a todo, a la música y como dice Alex, a todo, a las pláticas, aunque no estés tú en esa plática, ¿no? Porque ellos mandan pues esas señales, esas llaves, ¿sí? Para que abras tu candadito y explores más, lo voy a decir de esta manera ya, ¿no? Entonces, ¿quién será nuestro ángel guardián? En mi caso, es un ser que es de otras galaxias fuera de este campo. Sabemos que está cubierto la madre Tierra por otro campito que no debe de ser el que tenemos, ¿verdad? Fuera de ese está este ser. ¿Y quién es ese ser? Pues bueno, sí, él pertenece a mi familia galáctica luz de esa era. ¿Por qué? ¿Por qué digo de esa era? Porque todos, bueno, menos aquí voy a meter este paréntesis, después si quieres algún día hablamos de eso, menos de los MPC, de los envases vacíos, ¿sí? Porque brevemente, ya sé que no es el tópico, sino, digo, para que no se queden con la curiosidad,
Ajá. MPC, que seres sin alma, ¿a eso te refieres tal Ajá, vez? ¿O? seres Ok, sin alma, ok. sí, sí existen los seres sin alma, porque hay gente, Alex, que no sé si te ha pasado, que te pueden decir, oye, como que te bien sabe dónde, o te pareces mucho, como que se parecen, Me han dicho que me claro, parezco, y sí, sí ajá. me han dicho eso Ay, muchas veces. sí, o sea, mira, yo en el gimnasio donde voy, hay un caso que dije que el dueño del gimnasio y un chico que va a hacer ejercicio, igualitos. Y yo, ¿serán hermanos? No son hermanos, no se conocían más que ahí en el gimnasio. Y dije, ¿quién será el clon? ¿Verdad? ¿Quién es el clon? Bueno, pues sabemos que el clon no tiene como una perspectiva más de hacer como cosas padres, ¿no? Eso se especializan los clones, los seres sin alma, también los seres que ya están bastante programados y se han olvidado de ese espíritu que está ahí, no que no tengan esa alma ni el espíritu, están ya muy programados y para Una ellos es pregunta, muy María. difícil. Eh, ¿Sientes tú, porque lo que me ha pasado es, digo, no, y vuelvo, no es que tenga dones ni nada, sino siento la energía, ¿verdad?, de las personas. Ujú. Y ha habido gente que siento cero empatía. Entonces, ¿será que tal vez sean clones? O sea, ¿va de la mano con ellos o es estas programaciones que es tú que tanta programación les cerró la empatía? Y me refiero con empatía es que siento, y no hacia mí en general, o sea, cero Sí, benevolencia, un ser sí, totalmente físico, o sea, con una espiritualidad, olvídate, y algunos de ellos van a misa y todo, o sea, quiero aclarar para los que piensen que eso, sí. o sea, pero una total desconexión ¿es eso, sientes tú, tal vez? Eh, sí puede ser eso, pero sí hay seres que están, o sea, que es un programa bastante fuerte, voy a poner esta palabra, es que no sé cómo describirla, pero es un programa ya muy insertado de muchas vidas que no han podido como florecer. ¿Sí me entiendes? Ok, Ya están como robotitos y no tienen empatía, como dices tú, para nada. ok. Pero un MPC o un alma, o sea, un ser sin alma o sin esas bonitas características, tú puedes estar platicando y te cocino, ah, no, sí, ¿a poco sí? Ah, no, sí, y se puede reír, sí, pero cumple una función de vida aquí, de trabajo, si tiene hijos, pues hijos, y ya. Si es borracho, si es mujeriego, si es corredor de coche, o sea, cumple nada más esa función y no sale a ser como único, porque a veces nosotros, o sea, nosotros que tenemos esto, eh, no, pues no estamos, o sea, ¿cómo diré esto? O sea, sí hay programación, pero ya nos damos cuenta cuando el programa se quiere como, a ver, no, Sí, sí, es frénate, calmado, porque, calmado. ajá, Sí, sí, sí. sí, nosotros sabemos cuando ya y lo sentimos. ¿Y qué hacemos cuando nosotros, seres verdaderos, seres auténticos, pues haces lo que no tienes que hacer siempre? Esa es la magia también para irse desprogramando. Por ejemplo, las personas que pasan siempre por el mismo lugar para ir a trabajar o ir a dejar al niño a la escuela, no sé. Híjole, creo que vi unas aves ahí medias raras que necesitan agua, comida. Ah, bueno, un día de estos me paro yo y doy eso, ¿no? ¿Sí me entiendes? O Sí. simplemente ir a subirte a un caballito como niño chiquito, ¿verdad? Claro, porque somos esa esencia y es la que más tiene que florecer, porque esa esencia es la que te va a abrir el campo. O sea, haz cosas que no hace la programación. ¿Sí me entiendes? Sal de la rutina, ¿sí? Sal de Claro. ese campo que siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Siempre. No, es que tengo que... Sí, pero, o sea, sí te vas a la playa, te vas a Disneyland, o sea, no sé. No, haz otra que de plano, no, pues yo nunca he estado en un puente colgante, pues me voy al puente colgante aunque no me guste. Voy a ir a vivir la experiencia. ¿Sí Ok. me entiendes? O sea, Sí, sí, sí. esos son los seres realmente auténticos, ¿sí? Que no son, o sea, luego se ve la chispa, que no se frenan y que, a ver, y jajaja. Hay gente que tú le puedes hacer una bromita y no se te quedan diciendo, ay, ya es una programación y pues, o sea, y no sé, Alex, si te has dado cuenta que hasta en eso se ha perdido la alegría en las personas. El agradecer, Alex, se ha perdido. Llegan y, no sé, en un restaurante pueden llegar y te pueden pedir, pero no, oye, por favor, me puedes, o buenos días. Eso se está perdiendo, o sea, ¿por qué? Sí, Porque el programa está súper insertado. Mira, esos controladores o seres tan confundidos, energías tan confundidas, son tan, y tienen una tecnología tan grande que, wow, pero nuestra tecnología es el sentir y eso se está perdiendo. Entonces, ¿qué pasa aquí con
pues bueno, ese ángel guardián o guía que tenemos ahí. Bueno, todos tenemos ese guía que es alguien cercano a nosotros de esas vidas, pero fuera de este planeta. Es ¿Sí? parte de una de nuestras familias estelares. Ok. Exactamente, es parte de unas familias estelares que está ahí como que, a ver, a ver, espérate, no, hombre, mira, ya se fue por acá, ¿sí me entiendes? O sea, Ujú. que te dan esos chispazos, que sientes, y que no tiene malo decir que es un don, Alex, porque pues es que es un don sentir, ¿sí me entiendes? Que tú sientes Claro, la así es. energía y tú te das cuenta y es No, bonito me aceptarlo. refiero, perdón, me lo voy a explicar y te interrumpo. Es que es un don que siento que todos pueden y van a desarrollar. A eso me refiero. Sí, 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 Entonces, y sí, mucho viene de trabajo de vidas pasadas. Digo, hace poco ya ves que te platicaba de Angelito y su programa de Tocho sí, Morocho, que le mandamos un saludo. Su hermana ve ángeles, te puede ver, por ejemplo, si hay gente junto a ti, seres, cosas de ese estilo. Y ella platicaba que su mamá también tenía el mismo don. Entonces, son dones que se van desarrollando. Siento yo como si fueran manivelas de volumen, como en el radio del coche que le subes, le bajas. claro, Y muchos lo tienen abajo y otros lo tienen desarrollado. Y típicamente ese trabajo, especialmente si se dio espontáneo en esta vida, debe venir trabajado de vidas pasadas o de vidas estelares, ¿no? O sea, que ya vienes con el don estelar, que ya vienes y tuviste una encarnación aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, ujú, ujú. a eso me refiero Ah, lo ok, del don, a eso me refiero. ok, Sí, está ok, desarrollado, sí. La sí. verdad es que la gente no me la cree cuando le digo, mira, esta persona no me dio, perdón. Sí, 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 Y sí, puede que sí, esta persona sea risueña, guapa, mm, agradable, hace chistes, es sí, increíble, sí, trabajadora, sí, sí, exitosa sí, 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 económicamente, sí, todas las características que te acabo de dar y siento una resonancia. Hace poco me pasó, no voy a dar muchos detalles por si alguien me está viendo conocido, pero me pasó una reunión social y me tocó al lado de la persona y le platicaba a mi esposa, o sea, sentí, pero lo he aprendido a dominar, o sea, ok, no es como kriptonita sino nada más ahí está y hasta al contrario, me he amigado, fíjate, con este tipo de cosas que sí, les intento mandar, sé que me están quitando energía, es también un término conocido de vampiro energético, pero ujú, se las estoy dando en agradecimiento, como diciendo, tú lo ocupas más que yo, ándale, y estoy a gusto aquí contigo. Realmente sí, intento ya ni siquiera enjuiciarlos, pero sí siento eso, no lo puedo evitar, o sea, no estoy engañando a nadie. Se siente esa no, falta de sí, sí, empatía, se sí, siente esa transferencia de energía que te están chupando, hasta siento que unos te identifican y te ven así con sí, cara como, este ya supo que soy, o sea, sí, este no lo engaño. sí, 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 sí te ha pasado eso sí, también, sí, eso es sí, bien sí, curioso. sí, 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 Sí me sí, pasa. sí, sí, yo digo, ay, pues ni modo. Mira, Sí, eso que te pasó, eh, lo más seguro es que esa persona, pues también te la hayas topado en otras reencarnaciones que has tenido, pero marcó un suceso muy fuerte en tu vida. Acuérdate que eso, o sea, todo lo que nos pasa y recordar la mente, etc., no tiene tiempo ni espacio. Entonces tú aquí en esta te topas con esa persona que quizá no sea igual físicamente, ¿verdad? O quizás sí. Y sientes, esa es la palabra, sientes, a ver, como que no me gusta, pero es porque en esas vidas pasadas hubo un suceso que te marcó ok. y eso hace una programación. Por eso los controladores o esos seres están confundidos y ahí se meten, ¿sí? Entonces, como eso vuela, como esa energía, el pensar es una energía que siempre va a estar ahí y que todavía no se ha comprendido que tenemos como que erradicar ciertos patrones de pensamientos y todo ese rollo, tú has de haber sentido algo de esa presencia, de esa energía de vidas pasadas. Y por eso digo que, ay, no, Pero sí, fíjate, o sea, lo he ido madurando, o sea, lo he ido ajá, manejando y ya. Sí, hace unos 10 20 años me causaba mucho impacto, evitaba a las personas que yo sentía así, y si era así como, sí, porque si era más un shock, ¿no? Ahora, como yo me fui suavizando y abriendo, que al final estamos envueltos en energías. O sea, es increíble así la es, cantidad de sí, planos que tenemos aquí. Hay, como dices sí, tú, hay sí, seres sí, 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 desencarnados, hay un sí, montón de cosas. sí, Entonces, como que sí, yo sí. ponerme mis moños, que todo tiene que estar bien, pues no, mejor me No, amigo con ¿sabes todo. lo que yo aprendí a hacer? Y cuando lo empecé a hacer, porque yo estaba igual que tú, primero decía, "Ay, mejor me voy", ya después dije, no, tengo que hacer algo, porque yo también quiero disfrutar aunque están esas personas ahí. Yo me conecté a mi real ser, que vamos a poner que también es un guía maravilloso, que somos nosotros mismos en esas altas esferas de luz, ya evolucionados, ¿verdad?
Y dije, por favor, pues, ¿qué hago? O sea, ¿a poco voy a andar siempre? Ay, no, yo no voy porque si van. Ay, no, porque sí. Bueno, hasta con mi misma familia no me voy tan lejos. Yo lo que hacía es hablarle a su interior, darle ese toque expansivo. Yo le he llamado así porque es como una chispa que tú le das a esa persona en milímetros de segundos, de minutos, tan le tienes que tocar ahí con amor. Yo lo que le decía, yo te amo. Ahora yo soy quien soy y te amo. Hace cuenta se lo mandaba mentalmente. Ujú. Y mira, hacían esto así como que, Sí, como que y yo empezaba, ajá, se simbraban y yo empezaba a ver, misma me sentía más relajada, ¿sí? Y eso siempre lo he hecho, o sea, eso ya lo tengo como, es algo que yo les recomendaría. ¿Por qué? Porque en esos casos sí puede ser que esas personas hayan hecho algo muy, muy fuerte que se te marcó. O simplemente también son MSPCs y tú te vas a dar cuenta si es eso. ¿Por qué? Porque tú vas a mandarle esa energía y sí, no, pues sí, este es un ser sin alas, sin estilo. ¿Sí me entiendes? Y ujú. sigues tu camino. Entonces, esos seres, esos guías tan maravillosos que están ahí, sí vienen a, hey, ya, por favor, ya mero, todavía no se van a poner de acuerdo todos. Y si no son todos, pues a ver, expándete tu fuerza. O sea, nos vienen realmente a dar, eh, pues es guía, es que no es como un consejo, ¿sí me entiendes? Es una guía para que nosotros como humanos nos aventemos y percibamos, ¿sí? Lo que podemos hacer con nuestro propio poder, con nuestra propia magia. Yo aquí voy a ser muy respetuosa en todo eso. Yo no voy con las personas que dicen, es que me dijo que hiciera. Un Mm. ser, un guía, o ese comité de guías, jamás, de verdad se lo digo por mi vida, jamás te va a ti a decir cómo, cuándo, a qué horas ve y qué. No, Totalmente de acuerdo. Qué bueno que dijiste. Ahorita te digo por qué. sí, Por favor, sí, continúa. o sea, no. Cuidado y mucho ojo, porque a Cuidado. veces yo me he topado con chicos o chicas que me dicen, es que vi a mi guía y me dijo que tenía que ir. Y yo Mm, le digo, mm. oye, ¿cómo supiste que sí es? No, ¿Será pues un es que yo guía? sentí, ajá, o sea, ¿Será un sentí guía? precioso. Exactamente. Y yo, no, le dije, no, no. Y se molestan. Pero Mm. es que todos pueden caer en esa trampa. No es que haya caído, sino a mí también me visitaban y me decían, y yo, a ver. Yo una cosa que dije en ese tiempo, tendría como 18, 19 años, y yo le dije a ese guía, ¿te gusta mi luz? Y me acuerdo que hasta le hice así, ¿te gusta mi luz? Sí, ellos no mienten, ¿eh? No pueden. Así sean confundidos, te hablan lo que es. ¿Sí me entiendes? O sea, te tienen que contestar lo que es. Y dije, no, no es un guía. Y en ese momento corté y le dije, ¿sabes qué? Respeto tu energía, de veras la respeto. Aquí en este plano en donde estoy, respeta mi energía. Y ¡pum! Pero así fue de un boom, se fue. Y yo dije, ay, gracias, gracias, mi verdadero guía, ¿verdad? Porque me decía, ay, que no sé nada. O sea, ha habido ataques muy fuertes hacia mi persona. Yo sí me he quedado así paralizada. Y yo, ay, y aquí siento esto. Mire, por eso nuestro hermano Jesús, que fue como muchos de nosotros, saludaba así, ¿no? Estos tres dedos son bastante fuertes, tienen una energía bien bonita. Bueno, pues yo sentí que tenía que unirlos. Era lo único que podía mover mis dedos. Entonces yo hago esto y hagan de cuenta que escuché como si hubiese tronado como un escape de esos, ¡paz! Y dije, ¡ah! Y Como se que se fueron. rompió un molde, ¿no? A veces también Sí, se siente eso, sí, como que se rompe un molde. así, sí, yo dije que, y miren, súper bien. Claro, mi perrita, que en esa época era un pastor inglés. No, pues sí, pobrecito, amarecito choquito, y dije, ay, te se vinieron a desquitar contigo, ya te vas a venir a dormir conmigo siempre. Pero de verdad, sí tenemos que estar muy atentos, y no es malo, eh, o sea, como digo esto, y vuelvo a decir que lo digo con mucho respeto a las personas que tienen esas visiones y todo, o sea, no es malo decir, híjole, creo que sí me equivoqué. Es que es mejor que estén totalmente seguros y seguras de que realmente es un guía, no un pseudo guía, ¿sí?
Sí, porque a mí nunca me han mandado a ir a Chiconcuá. O sea, bueno, una sola vez que creo que sí te lo comenté aquí, otro sí te lo comenté, que precisamente ahí en Monterrey, no es que me hayan mandado, me dijeron que yo iba a ver algo que me iba a sorprender y que fuera que es para diferente, eso es diferente. O sea, realmente eso te están como Mm, nomás preparando, siento sí, yo. O sea, eso sí. no, y vaya que fue una preparación bien fuerte Ujú. porque yo había convocado en Monterrey, fuimos a Santa Catalina, por atrás hay unos cerros hermosísimos, La Huasteca, sí. ah, sí, Ujú. no, no, una cosa maravillosa. Y ahí vamos, y dije, ay, voy a abrir un portal. Y me da risa, pero dije, no, qué pena. Y yo, ah, caray, pues esto ya está abierto. Yo veía así una cosa hermosísima, o sea, mi cabello se iba así. Y los de las personas como que sentían como un imán. Y yo, a ver, y en eso están los guías, el que siempre me ha guiado, que viene de mi familia estelar, y yo, "Ugh", y el mensaje fue de que, pues no es que uno abriera portales, los portales ya están ahí y uno los debe de sentir y utilizarlos correctamente. Entonces yo, ay, jole, ¿cómo le digo a la gente que yo no abrí nada, Sí, que ya está que abierto. aquí estaban, sí? Ujú. Ese fue ¿sí me entiendes? Mi pum, que a ver, ¿cómo que andan abriendo portales? Si no, ¿sí me entiendes? Para mí, dije, ¿cómo? Entonces, eso fue como una experiencia de mi vida, de decir, habla siempre con la verdad, porque sabes que eso también te va a ayudar a ti, ¿verdad? Abrir más caminos, ay, siempre está equilibrado, equilibrada. Entonces dije, híjole, pues ni modo, ya volteé y les dije, ¿saben qué? Pues ya está abierto. Y así hay en muchos lugares, ¿no? Y hay que aprender a sentirlos, no es de que, ay, entonces, pues yo le di gracias a mis guías, ¿sí? Ujú. Ellos se muestran, bueno, yo los veo traslúcidos, no tienen una cara en sí, sino es como esa figurita, pero sí se pueden mostrar como con más como humanos, ¿sí? Pero precisamente porque ese nivel de conciencia y estado de vibración de la persona, ¿sí me entiendes? O sea, Se ese es adaptan a lo que tú ocupas, siento yo. Sí, sientes tú que es eso. O exactamente, sea, hay gente que necesita ver a Jesucristo, hay gente que necesita sí, ver al Arcángel Miguel en forma del Arcángel Miguel. sí, Entonces, sí, cuando hoy me dicen, es que tienen cuerpo, no tienen cuerpo, no es que se adaptan a lo que tú necesitas. Y si tú los puedes exactamente. ver como seres de luz, que creo que es lo que tú estás diciendo cuando los ves Ujú, como esa figura, típicamente tonalidad blanquiza, así, muy brillante, sí, hermosa y todo, sí, radiante, creo que es la palabra, es porque lo puedes manejar. ujú, Es eso, pero alguna gente quiere los absolutos, ¿no? Entonces tienen cuerpo, no, no, ya están allá arriba, hombre, no, ya son cosas que no sí, entendemos, o sea, exacto. Y nosotros como, o sea, como esas familias estelares, aquí voy a también a comentarte algo que me pasó en Cuatro Ciénegas, eh, cuando mi hermano Astar me dijo adiós, pues no tan adiós, nada más me dijo que me iba, o sea, que ellos iban a estar presentes solo en situaciones muy difíciles, pero muy difíciles, ya, o sea, de muerte casi, o sea, no de casi, casi me lo dijo, ¿verdad? Y yo, ay, pues bueno, ya me iban preparando, ya me iban diciendo que se tenían que, ¿por qué? Porque ya había sido tiempo de yo madurar para poderme conectar con el espíritu. Entonces, hasta me dio muchos mensajes, ¿verdad? Y mi guía ahí sigue. Y yo dije, pero ¿por qué tú sí sigues? Pues que siempre vamos a estar, es como una comunicación de WhatsApp, ¿sí? Hasta es como de esos planos dimensionales que también conocen a mis guías, a nuestras familias estelares, esos seres que también tienen bastante tecnología y vienen a ayudar, pero no sé si tú sepas, Alex, que hay grupos, lo voy a poner de esta manera, hay grupos de guías que vienen a guiarte, a eso vienen. Hay otros grupos que solamente les interesa lo que hay en el planeta. Por ejemplo, todo lo que es el metal de oro. ujú. O sea, ese no, para ellos es, y porque el oro puede hacer infinidad. Mira, me enseñaron todo lo que podían hacer con el oro. Yo decía, ay, híjole. El Y oro es acá, no, no, no. increíble y Ah, no sí, es tan vasto en el universo, o sea, la no, Tierra tenía una cantidad importante de oro. exactamente. Y están pues los que de plano no quieren que salgamos para nada. Así, están esos tres, como
grupos, sí, Pues sí, sí, sí. grupos, porque guías, pues no, ¿verdad? Entonces, es bien bonito conectar con esos seres, aunque no los vean, ¿verdad? Porque hay personas que me dicen, es que yo no veo nada, pero siento, bueno, eso es también hermoso, no necesitas ver, ¿verdad? Acuérdense que ahorita no es ver para creer, ¿sí? Es, Cree, es un confía y programa, vas a ver. María, ¿no? O sea, nos Exactamente. programan a que si no lo ves, no lo oyes, no lo sientes, no Ajá, lo sí, tocas, sí. no lo saboreas, ¿y qué más falta? Ya algo se me olvidó ahí. Sí, o sea, esos Sí, cinco, y sí, si no hace sí, sentido que la mente, entonces no existe. no existen. Entonces, yo el tema que tengo No. es gente que me ha dicho, por ejemplo, que yo he platicado mis historias, creo que te la platicé en el episodio pasado, Ujú, que yo de niño, yo volaba, yo vi otros universos, yo entré a ujú, planetas y era una de mis familias estelares que eran los avianos azules. Ellos ya no tienen ujú, cuerpo, ellos pueden tomar cuerpo, pero ya no están con cuerpo, ujú, ya no tienen naves, ellos viajan pues realmente así como una esfera, no sé, pero es irrelevante porque viajan ya como energía, ¿no? Y ellos me ujú, llevaban sí, y a dónde quieres ir. Y no era una comunicación española hablada, era como una telepatía. O sea, yo entendía cosas. sí. Ahora yo estaba muy chiquito y era como, me traían como bebé. Y a veces me decían, tú y el grupo, ándale. Y yo, pues no sé, y veía un planeta. Entonces, yo platico eso y dicen, pues este cuate está loco de remate, o es una Mm, invención, o vio un programa, o fue un sueño, porque era siempre en sueños. Nunca fue mm, en conciencia. ujú, Porque ujú, las experiencias varían. Y por ejemplo, por eso la gente quiere meditar, siento yo porque meditar estás en conciencia y quieres acceder a esto. Yo siempre en sueños pierdes la conciencia, estás ujú, inconsciente, ¿no? Entonces, otros me han dicho que fueron viajes astrales, proyecciones mentales, totalmente en desacuerdo. Yo sé que fue, tal vez en el momento de niño no, igual que te pasó a ti con los seres desencarnados, medio no ujú, entendías, ujú, pero lo fuiste entendiendo. Y ujú, ujú, entonces siento que es ahí donde, pues yo tengo mi experiencia, yo tengo mi historia, yo sé que viví, ya la elección de quien me escucha es creerme o no creerme. Pero decirme que viví, ujú. cuando no están adentro de mí, eso nadie te lo puede decir. Ah, Eh, sí, sí, y sí, exacto. entonces tú conociste a Star Serán, tú conociste al Arcángel Sí, Miguel. sí, Y luego sí. tuvimos el episodio, lo tengo que decir, digo, es algo un poquito negativo. Creo que fue en el canal en inglés, alguien, ya ves que van en ambos canales las charlas, Ujú, y alguien ujú, comentó que Star Serán es un invento del Vaticano, que es demoníaco, no sé ujú. qué. Y le dije, pues es tu opinión, Sí, muchas gracias. Pero no estoy de sí. acuerdo, ¿verdad? Como, sí, se ha escuchado eso seguro, ¿verdad? Sí, muchas personas han dicho eso, pero mira, lo dicen porque alguien lo dijo y ya nada más lo dicen porque ni siquiera saben, no lo han sentido, no les Exacto, consta. no lo han O sea, sentido. Exacto. sí, y yo, ay, a ver, no, la verdad que, y de eso, Alex, tú sabes que abundan millones y millones y millones de seres humanos que nada más se dejan llevar por, sí, y dices tú, a ver, pero o sea, ¿tú ya lo sentiste? ¿De verdad es esto? Sí, entonces, sí, a mí al principio, cuando yo hablé de esto, claro que me bombardearon que era el anticristo Sí, y es que, algo así, sí. Sí. uh, El y hijo del yo, diablo, que no sé cómo cosas ajá, locas. y yo, oh, pues bueno, y que te pueden engañar, que es una energía muy bonita. Bueno, yo por eso, yo aprendí a distinguir esas energías, precisamente porque varios seres confundidos sí se me presentaban, no sé, en forma de, por decir la Virgen María acá en México, ¿no? Ujú. Que sabemos que la Virgen María, pues sí, no, no es que realmente es una virgen, es un ser de otro planeta con muchísima energía, ¿verdad? Entonces, no, no, ya estás tú con el demiurgo y que quién sé qué, y yo, ay, Dios mío. O sea, yo sé, mira, una vez me tocó que estaba yo ayudando a una persona y la persona empezó a hablar raro o sea, me decía que yo tenía que estar como con ellos, ¿verdad? Y yo, y ay, me decía que era Jesús. Y yo, ay, tú eres Jesús, sí. Ah, yo le decía, ay, eres mi hermano Jesús. Creo que por ahí en el otro programa comenté porque ya le decía hermano Jesús, ya no Sí. maestro Jesús. Ujú. Y ¿sabes qué me contestó ese personaje? Me dijo, ¿cómo? Yo soy el maestro Jesús. Y con eso dije, pero tú no eres porque, o sea, te me vas a poner al tú por tú porque te dije hermano. ¿Sí me entiendes? O sea, dije, no, 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 no. Esos seres siempre caen en un error. Sí son muy astutos, pero por eso nosotros tenemos que ser como más para sentir realmente qué guías son los verdaderos, los que nos van a acompañar en nuestro transitar,
sí, en la mayoría, vuelvo a decir, la mayoría de personas no se da cuenta que tú estás leyendo algo, escuchando, viendo una película, no sé, una música, y ahí te están mandando un mensaje. No se dan cuenta, están como acá, sí. Entonces, ahí los guías, vuelvo a repetir, no es que te manden a hacer, por eso es guía, Exacto. ¿sí? Sí, Por sí. eso es guía. Te quería platicar una historia, no es mía, es de una persona que me Ajá. la platicó, le creo al 100% y aparte la historia hace mucho sentido. Esta persona estaba pasando problemas financieros fuertes. Entonces, aunque era una persona que, vamos, llevaba ya un cierto camino y todo en esto, en su desesperación imploró. Y Mm, entonces, no es que se apareció un ser físico, sino como una especie de pensamiento, alguna cosa así. Se aparece a alguien y le dice exactamente lo que mencionas, soy Jesucristo, vengo a ayudarte en tu problema. Tu negocio va a florecer, un problema de su negocio está en bancarrota, ujú, una cosa así. Tu negocio va a florecer, pero, y le muestra un contrato, me vas a firmar este mm, contratito y todo. Y sabes que él le dijo, o sea, se dejó guiar por su corazón, que siento que siempre mm, estamos conectados sí. a los reales guías, ¿no? Por eso, por lo que tú Ujú, mencionas, ujú, esa intuición, que no es la intuición sí, humana o la intuición física, la exacto, intención exacto. espiritual. Sí. Y le dijo lo mismo, por eso lo estabas platicando y me vino la historia a la mente. Lo mismo, tú no eres Jesucristo. No, sí soy, y sí te voy a arreglar el problema, pero tú vas a hacer algo por mí. Jamás me Mm, lo pedirías. Si fueras Jesucristo, jamás me lo pedirías. ¿Y sabes qué? Jamás me arreglarías el problema. Me guiarías de cómo, me darías fuerza para yo arreglar mi problema. Me claro. mostrarías el camino de cómo arreglar el problema. Pero si sigue arte de magia, me vuelvo yo millonario y te firmo un contrato, tú eres un ser confundido y desapareció. Y Sí, porque desapareció. no le dio, sí, No sí, sí, funcionó, no te creo, funcionó. sí, sí, Ah, no, 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 porque no le diste permiso a, ¿sí me entiendes? Mucha gente da permiso. Por eso también hay que saber con ese respeto a dónde nosotros vamos, hacemos meditaciones, que vamos a hacer una energía que muy guau, o sea, tener cuidado. no, sí, eso es verdad, eso existe y está. ¿Sí? Si eres un buen observador, observadora, te vas a dar cuenta de las programaciones en los seres humanos y hasta en nosotros mismos. Entonces, no, 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 yo siempre con las experiencias de vida que he tenido, eh, no, ellos no son de los que te digan, ay, mira, hace poco, bueno, ya hace como un año y medio acá en México, él formaba el grupo con otro personaje que tiene un canal muy grande, el señor Rueda, lo voy a comentar aquí. eh, Y me decía mucho, es que la Virgen se me presentó y me dijo que fuera a tal lugar. Y yo, fulanito, es que no, le digo, es que no, Es que mira, no va por ahí. Sí. ajá, pero mira, se iba y regresaba Alex pálido. Mm. Y yo, ¿qué te pasó? No, no, es que estuvo tremendo. Le dije, Es que no. Bueno, la última vez que lo vi, no tenía ni color en su piel y a los días falleció. Una succión energética posiblemente. Mm, Bastante fuerte, o sea, lo iban mm, succionando. claro. Sí, en De cada todas las ida veces donde que, iba. ajá, ahí a donde lo mandaban. Y yo, porque aparte le dijo que tenía que dejar de comer 3, 4 meses. Y Ah, yo, pues ya con eso sí, te le dije, vas. oye, no, pero es que mira que, no, le dije, porque tu cuerpo no, o sea, el cuerpo humano está diseñado para eso. Le digo, mira, yo sí, a mí nunca me dijeron, no comas carne, no comas chocolates, no bebas, no fumes, nunca o sea, créeme, Alex, bueno, a mi experiencia y el contacto que he tenido, ellos ni por aquí les pasa así como eso, no carne, porque así es el programa verdadero insertado humano. Que esté el programa usurpador es otra cosa. El usurpador precisamente es que tú dudes de tus capacidades, si me Ujú. entiendes, de lo que Totalmente. realmente vienes aquí. Entonces los guías verdaderos jamás te van a decir, oye, no comas carne, sé vegano, sé... No, mira, una vez yo le pregunté eso también, muchas preguntas que se me hacían muy, muy interesantes. Yo se las pregunté a una edad de puberta, adolescente. Yo precisamente pregunté eso, ¿no? Que si no era bueno comer carne, porque pues te imaginas, mi papá tenía un rancho, hacía barbacoas, no, hombre, yo bien feliz acá con y yo, ay, es que yo quiero carne, papá. Bueno, su respuesta nada más fue, ¿por qué tienes molares? Así. No me dijo, no, no comas carne, mira que.
Nada más, esa fue su respuesta. ¿Por qué tendrás molares tú? Y yo dije, bueno, también hay semillas muy duras. Yo mismo me contestaba, ¿verdad? Pero eso es cuando nosotros vamos en la conciencia y evolución, nuestro mismo cuerpo va dejando eso. No lo, ¿cómo te diré? No lo comprimes, no, a ver, ahora lo dejas porque no, No es forzado. solito, ajá, Y le pasó a una solito. amiga, historia verdadera, que en un restaurante de carne argentina Ujú. le empezó a dar con una especie de náusea Ah, sí, sí, y tuvo que ir al baño y a devolver el estómago y ya no ha sí, vuelto a sí, comer carne. Entonces yo eso, el día que me venga eso lo voy a aceptar y voy a decir, ya me vino. sí, Pero yo igual como carne, como de todo, igual tomo sí, cerveza, o sea, no soy sí, sí, ningún, sí. no soy ninguna allá en No, un no templo estás tibetano, no, peleado no, con eso. no, Es no, que, no, mira, pero nosotros sabemos cómo, si venimos a este plan ETA, plan IT, realmente es precisamente a vivir y disfrutar la co-creación que a nosotros ahorita en esta era, a ti y a mí, a muchísimos todos estamos, nos toca vivir de otras eras que han dejado todo esto, todo, todo. No sé si me estoy dando a entender aquí. Los guías me decían en su momento, eso, o sea, disfruta. A mí me pasó como tu amiga. A mí me daba asco y olía. Y yo, ay, no quítenmelo, ya no quiero. Entonces duré años sin comer carne y después empecé, mira, a sentir aquí yo, ay, creo que el cuerpo necesita un pedacito. Ay, ay, ay. no, pero fue todo Por... natural, ¿sí ves? O sea, no fue un Sí, proceso, porque muchos que se vuelven veganos es como un convencimiento. Luego yo sí, también les digo, y creo que tengo un punto, es que dicen, es que el animal sufre y la planta no sufre. Pues un tomate, tú lo cortas y exactamente. todo, Sí, entonces no hay sí. solución. Ahora, sí creo que en No, un plano ascendido, nos empezaremos a alimentar de energía, de la claro. entonces, y por eso el cuerpo se va perdiendo como se asciende de plano, porque hay muchas realidades que nos faltan, Sí. y entonces cada vez el cuerpo va a ser más ligero, más ligero, más ligero, igual se va a comer una vez por semana, etcétera, hasta que llega el punto que el cuerpo es opcional, y luego se llega al punto que el cuerpo, como están ahorita los avianos azules y muchas otras especies, que Ujú. ya son espíritu puro. Y ya su Sí, ya no experiencia es así, necesitan. ya no tienen barbacoas. O sea, ya no tienen carnes asadas. No, sí, Exactamente. ya Sí, no sí, 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 tienen sí. otro tipo de Sí. experiencias. Exacto, Entonces, claro que hay que disfrutar y exacto. aparte pues es en familia, o sea, es todo, porque poner eso y eso no hace, o sea, puedes ser una persona vegana y tener las peores intenciones y tener toxicidad Exactamente. dentro de ti y tener ira, rencor, odio, separación y puedes comer toda la carne del mundo y tener las intenciones más hermosas dentro de ti y entonces, ¿quién está, verdad? Exactamente, exactamente. No, no hay ese equilibrio. Exacto. No Y lo hay. que, No porque, sí, no te entiendo perfecto eso, ¿no? exacto, sí, sí, sí. La mayoría comete esos errores. Entonces, pues a mí nunca me han prohibido absolutamente nada hasta el día de hoy, ¿sí? Porque, vuelvo a repetir, porque el cuerpo humano está diseñado para eso, para vivir las experiencias. Tú sabes cuál experiencia vas a querer vivir y vas a seguirla viviendo o ya le frenas ahí o y como tú dices, al natural, no es forzado, lo forzado. Mira, hay una ley, la primera ley del multiuniverso, precisamente es esa, ¿no? Pedir permiso. Si forzas, se derrumba muchas cosas. ¿Qué es pedir permiso? Porque la gente me dice, ay, entonces tengo que pedirle permiso a todo el mundo. No, no, no. Pedir permiso es simplemente, por ejemplo, yo ahorita contigo voy a dar este ejemplo, que siempre lo hago cuando entro así. Antes de entrar a un canal ahora contigo, yo agradezco a tu espíritu que me permitas yo poder hablar, que mi voz, mi resonancia, esa onda llegue a todos los corazones y me conecto. ¿Sí me entiendes? Ese es como un permiso que yo a ti, Alex, no te digo, Alex, por favor, permíteme entrar y voy a... No, sí, no es necesario, porque sé que tu espíritu verdadero escucha en ese momento mi voz. Sí, o sea, de decir, oh, sí, y de repente tú a ver como que, a ver, ¿qué está pasando, no? Cuando ya hay como más esa conexión. Entonces, eso es lo que yo hago. Aquí, la ley del multiverso, del cosmos, la primera es esa. Si tú, por ejemplo, ves a un ser desencarnado o a un ser feo, ¿verdad? Que anda ahí haciendo chocarrero, haciendo cosas, yo la verdad siempre soy muy respetuosa a esas energías, muy respetuosa. O sea, digo, a ver, no quiero que me estés molestando como yo no te estoy molestando a ti, o sea, te respeto, ¿sí?
Por ejemplo, a mí no me gusta ir a las iglesias, porque sé que ahí hay millones de seres desencarnados, de todo hay, desde chica, ¿no? Pero ya aprendí a que antes de entrar, que si tengo un evento, que tengo que ir por compromiso, hola, saben que yo los respeto y aquí estoy nada más, observando, aprendiendo también de ustedes. Y ya no me da ese sueño que te comenté anteriormente en otra entrevista, que me da un sueño, una pesadez. O sea, yo batallé muchos años en eso hasta que encontré esa llave de, a ver, pues, ¿cómo puedo hacerle para que esto no me esté pasando? O si voy a un lugar, por ejemplo, cuando fui al Coliseo, allá en Roma, no, no, yo dije, no quiero entrar ahí, Yo no sentí una quiero. energía, sentí como la muerte, no sé cómo explicártelo, Sí, como o sea, tantas sí, tragedias que pasaron ahí, sí, sí, o sea, era angustia, sí, eso. muerte, ay, no, yo dije, no, 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 ahí vamos, toda la bola, yo dije, bueno, yo al entrar dije, bueno, yo no vengo a hacer nada ni a mover nada, simplemente voy a admirar todo lo que es el entorno, la estructura de sus eras y sus épocas, y pues gracias. Y créeme que empecé a sentir como, pues voy a decir esta palabra, como ese bálsamo que me empezó a quitar, híjole, esa sensación que yo tenía, es más, te tenía ganas de llorar. Yo, pero ¿por qué quiero llorar? O sea, ¿sí me entiendes? No, yo soy muy respetuosa al entrar a lugares de esos o a los campos de concentración, que también me pasó Te mucho. iba a decir, me leíste la Uh, mente, el no, campo de Auschwitz, cerca no, de no, Cracovia, sí, sentí peor que el Coliseo. Ahí no, sentí la sí, tristeza de la separación de las familias, todo, no, no, eso fue una no, cosa. sí, Aparte era un día de septiembre, este era un final de un viaje con mi esposa y era a principios de ajá, septiembre, entonces era un día como de otoño europeo, mm, lluvioso, nublado, no sé, eso no ayudó nada, no, no, es no, más no, triste peor, todavía, sí, peor. sí, sí, Entonces, sí, pero sí, se siente. sí, Y como dices, no es que seamos, no sé, no, por eso digo, no es que sea un don o no, pero sí vi gente en el mismo grupo de turistas que andaba como si nada. ¿Qué pasa? Pues si no están te más conectas no lo vas a desconectados. sentir, ¿verdad? Ujú, sí, sí, están Y, muy, y lo que mencionas, es totalmente de acuerdo. De hecho, cuando salí con Angelito hablé mucho de eso, del bajo astral, alto astral y todo, de los sí, desencarnados. Y les decía, pues que hay que, o sea, que hay que mandarles, porque hay unos que llevan cientos de años ahí buscando la salida, pues ya están un poquito cansados, llamémosle confundidos, molestos y todo, y son los que empiezan a, a medio molestar un poco, pero si te ajá, amigas, como sí, dices tú, no resistes, les mandas sí, todo tu respeto y todo, es por eso que siento que a alguna gente les afecta, ¿no? Estas cosas de sí, temas sí. así de manifestaciones y cosas así, ¿verdad? Así es. Eh, Fíjate que mi guía siempre me hablaba de ese equilibrio. Ya ahorita no me habla porque ya sé lo que es eso, ¿no? Ya comprendí que tengo cómo equilibrar eso. Hace mucho tiempo yo atendí a unas personas que hacían como magia con este personaje que le llaman la Blanca. No sé si sepas quién es, que le no, llaman ¿es diferente a la la... Santa Muerte? Ah, ese es el... Es lo mismo, ¿verdad? Sí, el mismo, Ajá, es la la misma misma entidad. entidad. Ujú. Ya se había llevado un personaje. Esta energía siempre cobra con vidas, Sí, pide ese siempre. sacrificio, ¿no? Exactamente. Entonces a mí me busca la familia porque estaba el hijo chiquito, tendría como unos 8 años. El papá ya se había ido. Hizo como un trueque ahí porque se iban a llevar al niño, entonces el papá se pone y bueno, el papá se va en un accidente muy, muy Bueno, tonto a pero la para aclarar, vez. habían pedido algo a esta entidad, ¿no? Sí, el señor, Bueno, exactamente, el señor había pedido, pero él iba a pagar, más bien el niño era el pago y el señor se arrepintió y ahí hubo como el trueque de, a ver, no, mejor llévame a mí, pero mi hijo no. ok. Pero el hijo, el chiquitín de 8 años, cuando me llevaron a mí, pues el niño ya, miren, los ojos ya los tenían oscuros, o sea, como profundos, raros. Y yo dije, ah, este ya trae ahí encima. Y Ok. bueno, me dijo, no, es que en la casa de mi papá está grandísimo. Entras y la ves, es de 2 metros. Y yo, ¿qué? O sea, bueno, ahí fue la primera vez que ese ser se me presentó. De veras, Alex, es una fuerza grandísima y yo, se puso al lado del niño y me dijo, no te metas. Y yo, o sea, te lo digo de verdad, me acuerdo y digo, ay, No, no, es que no, es que tal vez la gente que nos escucha, María, no, no entienda que es algo no. dificilísimo. O sea, Sí, o sea, es sí, tremendo. Yo dije, ¿qué?
Y me le quedé viendo y el niño la sentía, se ponía así y hacía así. Yo decía, "Ay". Y la tía, que era hermana del señor fallecido, se me quedaba viendo y ella empezó a estar fría, helada. Se le puso la nariz roja, las manos moradas. Y yo decía, wow. Y yo así, y yo no, no me voy a meter. Pero mire, es un niño. Vamos a hacer, le dije, un convenio tú y yo. Y me movió la cabeza que sí. Le digo, mira, yo te respeto, déjame ayudarle al muchacho el tiempo necesario, porque sé que tú no te vas a ir. Es algo que ya está ahí pactado, pero déjame ayudarle un tiempo y él va a decidir y yo me voy. Y me dijo que sí, que estaba bien. Bueno, pasaron como 4 años, volví a tener otra persona que tenía el mismo caso y yo no puede ser. Y de plano ahí sí ya fue un stop, ya no te vuelvas a meter. Y yo, no, ya no me meto. O sea, dije, no vuelvo a ver esta energía en mi vida porque créeme, Alex, de verdad te lo digo de corazón, son identidades bastante fuertes. Mira, yo tuve una diarrea de 15 días. Imagínate cómo quedé yo después de eso, de la última vez. O sea, no, yo decía, no, no, ¿cómo? No, o sea, no, 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 estaba en el baño, en el baño, en el baño. Yo ya me acostaba en el baño. Era de diarrea. Es más, ya no tenía ni nada y yo sentía. Y yo, bueno, ya no me voy a meter de verdad. Entonces empecé, o sea, siempre cuando yo veo energías muy fuertes, Alex, en donde sea, porque existen, son verdaderas, ahí están, siempre les digo que soy respetuosa con eso. Y eso hace como aminorar, ¿sí? Antes no pedía la fuerza de los guías. Ahora, cuando es algo muy fuerte, sí les digo, por favor, ayúdenme porque esto es fuerte. Y nada más siento como mucha calor, y me siento como más viva y órale. No es que peleemos ni nada contra esas energías, simplemente les hacemos saber que no es, o sea, no deben de estar ahí, aunque inconscientemente se les dio un permiso, porque eso también me explicaron en su momento que inconscientemente a esos pseudoguías se les daba permiso, ¿verdad? A muchas cosas. Entonces yo dije, ¿cómo? Sí, 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 la verdad, y- o sea, para los que nos escuchan, no es de que no quiero justificar estas entidades, no, pero sí, sí es importante mencionar, por eso yo siempre digo, no lo recomiendo. O sea, y entonces ya de ahí caemos en brujos y cosas así, no recomiendo que se metan, que busquen la solución a sus problemas amorosos, financieros, médicos, de salud, en este porque es un intercambio. Entonces, por eso te mencionaba, hubo un pacto, porque sí no creo que estas entidades se tomen una como un poltergeist, una, que sí hay otras que, pues digamos, están en casas, están en portales y sí, todo, y son entonces diferentes. son diferentes, que como quiera siento que entran a través de una baja vibración. Si, Ujú, si ujú. no te molesta, voy a platicar una historia, ya le he platicado en mi canal en Sí, inglés. sí. Eh, una vez que fui a un viaje de trabajo a Houston, Estados Unidos, y tuve una pelea con mi esposo, mi vibración baja. Se molestó que me fue en domingo porque creo que cumpleaños su papá, y entonces, pero yo como iba a una conferencia, pues le dije, si me voy en el vuelo de la mañana voy a andar bien desvelado, mejor no voy desde el domingo y todo. Total, para hacer el cuento corto, llego al hotel en Estados Unidos, en Houston, un hotel, ahí era la conferencia, un hotel en un mall muy conocido de Houston, la Galería se llama. Ujú. Y llego y donde abro, ya ves que pones la llave electrónica, Sí. sentí un frío, María. Pero un Ay, frío, ahí no. había pasado, ahí había Ajá, algo, ¿verdad? Y sentí un sí. frío, pero yo estaba permitiéndolo en mi nivel de vibración que venía molesto, enojado, venía más, ¿verdad? Entonces, porque sí Ujú. había sido una discusión muy fuerte. Entro, sentí este frío, pensé en bajar y pedí otro cuarto. Bueno, revisé el aire acondicionado, estaba apagado. Y dije, ay Dios, pues qué, o sea, y sí tenía yo la intuición, aquí hay algo raro, ¿verdad? Pero bueno, dije, me van a tildar de loco si pido otro cuarto, pues van a decir, ¿cuál es el problema, no? De tu cuarto original y todo. Y pues total, dije, mira, va a salirme, no pasa nada. Entonces me tapé, me puse a ver la televisión, me tapé, me puse como dos camisas, tres camisas, estaba temblando el frío, había un frío Ujú. increíble. Total, ya por sueño, ya por cansancio, muy tarde, como a las 2, 3 de la mañana,
ya pierdo conciencia, o sea, ya caigo como que en un sueño, pero inmediatamente que pasó eso, estaba la luz prendida y la televisión prendida. Se apagan, yo lo puedo ver con mis ojos, aunque aún con los ojos cerrados, y como que Ujú, escucho, como que vuelvo a tener conciencia, escucho que la televisión se apaga, y en eso escucho una voz de mujer en un oído, y dice mi nombre, y otra voz de mujer diferente en el otro oído, y dice mi nombre. Lo tengo que decir, muy seductiva la voz, mm, ¿verdad? ujú, Entonces, muy así como, somos amigos aquí. Y en ujú, eso, iba a abrir los ojos, y algo entró en mí, y volvemos a los guías, ya sea mi guía, yo mismo, mi guía superior, o ujú. mi ángel guardián, muy probablemente, no lo sabes. Así fue, pero sin mucha explicación, no Sí, lo sabrás. Y en eso me levanto de la cama y siento es parecido a lo que dices tú, o sea, sentí una benevolencia y todo, como diciendo, no estoy asustado, no te odio, no, y nomás escuché como un pequeñísimo ruido, así como una especie de grito, y ¡pum! Se prende todo otra vez, y ahora sí el cuarto está ardiendo porque tenía el aire acondicionado apagado. Entonces ahora siento un calor, empecé a sudar en nada así y me tuve que ajá, bañar del calor y obviamente prendí el aire acondicionado. Luego mm, sentía una paz que ya cero problemas, cero todo. Me termino de bañar, me pongo mi pijama y a dormir y dormí como ujú, bebé hasta las 8 de la mañana. Y sí, entonces, sí, no es que había un portal, es que pasó algo ahí, muy probablemente sí había algo ahí, pero mm, yo lo permití a través de llegar con un nivel así. Entonces, yo siempre he sugerido, no se metan con la Ouija, no sí, anden no, no, pidiendo atar, todo este tipo de sí, sí, cosas de no, no, brujos y no, así. sí, Tengan sí, mucho cuidado porque uno va y piensa que no es nada, otros piensan que es juego, otros piensan que es, no sé, que no va a pasar de ahí y pues nada que me lo cumple, pero pues no, o sea, no, o sea, se están metiendo con situaciones que luego puede ser complicado ujú, resolverlas, ¿no? Como en tu caso, que te mandaron a llamar a ti como una ayuda, me imagino, la familia. sí, 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 y de veras que las personas que saben de esto lo van a entender, los que no, pues todavía no lo comprenden, porque una mente, recuerda, Alex, que una mente polarizada solo va a entender el equilibrio inmediato y preciso de ese programa que tienen insertados, no más allá, porque no se han dejado como precisamente tener la apertura de, a ver, voy a escuchar, no oír, que eso es lo que pasa con lo que platicamos de Astar, ¿no? De que, ay, no, es que sí, de que sí, no, 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 o sea, tienes que realmente, pues, eh, concientizarlo, ¿no? Para que lo puedas entender, aunque no lo hayas vivido, ¿sí? Sí. Porque creo que ese también es la magia del ser humano, eso también es como esa llave para que tú vayas saliendo y vayas deshaciendo todo contrato, programaciones, promesas, ¿sí? Que de muchas vidas pues traemos arrastrando, ¿no? Y que cuando ya vamos sabiendo esto, y si el ángel de la guarda está ahí y nos dice, porque muchas veces es eso, lo que acabas de comentar, cuando ya sabemos que hay un ángel de la guarda, pero nosotros también tenemos ese espíritu interno que es increado, que no necesita nada, que ahí está así, casi viéndonos, como diciendo, a ver a qué horas, ¿verdad? El alma sabemos que está corrompida, el alma ya le gusta que la estemos mimando y, ¡ay, qué cosa! Sí, pues el espíritu no. Entonces, sí hay que dar gracias. Por ejemplo, yo siempre que, ay, gracias, gracias acá, gracias aquí, gracias, gracias. ¿Por qué? Porque está ese guía que no ven y te lo diga, ¡carara! No, 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 ¿verdad? Te da ese chispazo de sentir como tú sentiste. No abra los ojos, sea tu espíritu superior o el guía que no abra los ojos. Como yo cuando que junta tus dedos como, híjole, dije, no, y nada más hice esto y pum, y dije, ay, caray. Yo dije, ¿qué potencia tienen o qué onda? Sí. Entonces, los verdaderos guías, esos seres maravillosos que están ahí, que todo lo ven, que nada se escapa de ante ellos, pues ahí están, son, y no tenemos por qué dudar que existan. Sí, o sea, porque a veces me dicen, no, y sí será verdad que existe, no, pues claro que existe. Lo han demostrado de diferentes maneras, vuelvo a repetir, no porque se te tengan que aparecer en primera, no se aparecen a todos
porque no hay una preparación a eso. Así se parezcan súper bonitos y no, si no hay una preparación, tenlo por seguro que se van a quedar así, Sí, porque no hay, totalmente de sí, acuerdo. Fíjate que sí, también siento que hay gente que hay que entender que los procesos del universo y cómo funciona todo mm, esto no necesariamente es para nosotros entenderlo. ah, Entonces, por ejemplo, en el caso de mi historia, bueno, porque desde un principio no tu ángel guardián limpió la energía y ya tan tan. O por qué no derrotó al espíritu chocarrero, porque a veces vemos como que muchas sí, películas y el bien y el mal, y el bien siempre gana, y sí, el sí, bien sí, destruye al mal, que la destrucción pues no está bien sí, no, tampoco, ¿verdad? Entonces, es donde me cuesta explicar que hay que confiar en el proceso y perder eso que todo tiene que hacer sentido, que todo tiene que tener una lógica. Los procesos del universo sí son, a veces tu intuición, tu conexión, es un sí y un no, y a veces ujú, vuelves a preguntar y ya no te contesta porque pues ya te contesté que no, por ejemplo. sí, Oye, ¿debería sí, hacer sí, esto? sí, No. Oye, ¿debería hacer esto? Y ya te dije, no. Si no quieres, sí, ahora, bien importante, haz lo que tú quieras, como es, porque sugiere, sí, 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 porque ajá, tienes sí, toda la sí, es razón, sugerencia, no obliga, no nada, no, pero claro que te sí, ayudan, pero al final, pues tú quieres hacerlo, pues ándale, hágalo, ¿verdad? Digo, por ejemplo, ¿debería de sí, ir yo con esto, con esto, con estas energías? No. Les aseguro que les va a decir, no, no es la solución eso. Y me da mucha tristeza oír esos casos. Ya para terminar un poquito, porque sí, ya llevamos como 1 hora 15. Me da sí, mucha tristeza oír esos casos, especialmente porque creo que técnicamente se pide el primogénito, ¿no? No sé si especialmente esa entidad sí, pide el primogénito. sí, sí, Y sí, sí. no sé qué tenía que solucionar el señor, pero no, ¿cómo hacemos Fíjate eso? No. que yo no pregunté qué tenía que solucionar el señor. Lo que sí vi, porque su hermana no me lo dijo, yo percibí bien al señor, porque aparte, híjole, son decesos súper sorprendentes. O sea, el chavo iba caminando en la banqueta muy normal y de la nada, porque eso me dijo la hermana, pues se accidentó, de la nada salió la camioneta. Y yo cuando estaba viéndolo a él, al hijo y esa identidad, yo nada más veo que esa camioneta se sube a la banqueta, hace lo que tenía que hacer y se va. Nadie supo quién era, cómo, nada. Fue y lo apachurró y se fue. Entonces, yo ahí me di cuenta, yo nunca había trabajado con esa identidad, bueno, trabajado, lo había visto, no, sabía que estaba ahí, que es, pues que es un ser, ¿verdad? Que está ahí. Ujú. Y que siempre que hablo, yo mentalmente, ya sabes que te respeto. Me gusta saber de ti, pero nada más. No, no te quiero en mi camino, como tú tampoco me quieres en tu camino, y hay que proseguir. ¿Sí me entiendes? Con ese respeto. Pero para mí fue uno de los primeros casos de un niño de 8 años que sí me dejó un tiempo impactada, que yo sabía que en un momento, pues, el niño iba a decidir. ¿Sí me entiendes? O sea, si se Ujú. iba allá o acá. O sea, yo dije, no, no puede ser. Y, y cómo los papás en un arranque de querer o solucionar, no sé, ¿verdad? Puedan poner al primogénito. ¿Sí me entiendes? Eso todavía como que digo, ay, tanto era que tenía que, o sea, no he comprendido y menos entendido cómo un padre puede poner a su hijo. ¿Sí me entiendes? O sea, Claro. yo misma he preguntado a mi ser, ¿qué pasa con los papás que no aman a sus hijos? Que son feos o que aunque tengan mucho dinero les compran todo, pero no están al pendiente de sus hijos. Y bueno, la contestación fue esa, ¿no? Que había una programación bastante fuerte, poderosa, precisamente para que esos niños que iban creciendo, adolescentes, adultos mayores, expidieran otra clase de energía y pudieran vivir esas otras identidades. Y yo, ay Dios, no, ¿sí me entiendes? No, o sea, es más, yo dije un dicho esa vez, porque así soy como cuando yo tengo las descargas. Yo dije, bueno, ahora sí como dicen los mexicanos, ni para Juan te hace.
¿Sí me entiendes? Porque no puede ser, le digo, o sea, ¿cómo? Entonces, hay que hacerle caso a nuestra intuición, a esos guías que en esa intuición como seres humanos tenemos, de veras para evitar muchísimas cosas. Porque es verdad que el ser humano, como dices tú, todos la tenemos, que necesitamos hacer mucha labor, sí, porque eso no se va a abrir nada más porque sí, no. Se necesita hacer labor. ¿Y cuál labor es esa? Mi de recomendación, y porque yo lo viví y me consta, es hacer lo que no se hace en el programa. Lo voy a decir de esta manera aquí en el plano tierra. Haz todo lo diferente para que vayas intuyendo más y puedas percibir todo tu alrededor. Y no dudes cuando ese guía verdadero de luz, no el usurpador, que sepas cuando el verdadero está y cuando el usurpador está ahí presente, ¿no? Y que no te dé miedo cuando entres a un lugar y percibas como, oh, porque cuando uno está neutral, cuando uno está en ese equilibrio, entras a un lugar y das bendiciones. Yo no estaba en equilibrio cuando entré a, al, a los campos de concentración y cuando entré al coliseo. Yo no estaba en equilibrio porque lo primero que saltó en mí fue en ese programa ego de, ay, no, peor sentía, peor sentía. Si yo hubiese estado más en equilibrio, pues no quiero y ni permito, si me entiendes, que eso me esté afectando. Pero me afectó bastante, o sea, tenía un frío, Alex, que no tienes idea, me dolía todo. Dije, no puede ser, esto no me vuelve a pasar a mí. Entonces, para sentir los guías, sí hay que confiar en nosotros mismos. No hay que pasar desapercibido. Y como dijiste, hasta en las charlas y conversaciones, una palabra, ¡pum!, te hace el clic. Sí, aclararlo que no es que van a bajar del cielo No. o sea, pues, es que a alguna gente le ha pasado y entonces, o conversaciones explícitas, porque he escuchado también, oye, no tienes conversaciones explícitas que se oye otra voz en tu cabeza o dentro de tu ser y estás teniendo así una charla. Pues Mm, es que los procesos del universo sí son, igual va a ser en un sí. panorámico, igual un amigo un Ujú, día te va a llamar. Fíjate, yo tuve un tema y está relacionado así con una situación ahorita que estoy viviendo y que vamos a probablemente cambiar de casa y ujú. fuimos a ver otra situación y en el momento que la estaba viendo, me llega una llamada de una persona que me dice que se desbloqueó otro problema, un abogado que se desbloqueó un problema legal. Es un mensaje. Me acuerdo que le dije a mi Claro. esposa, es un mensaje. O sea, me entró en el momento que estábamos viendo y que dije, no vamos a poder. Esta no se va a poder. Y le dije a mi esposa, esta no se va a poder. Y pum, que me entra la llamada, pero en ese preciso momento, y digo, "Ay, el Sí. abogado, qué raro". Le contesto y me dice, oye, buenas noticias, fíjate que se destrabó un terreno ahí que tenemos que tiene un problema Ajá. legal. Digo, que lo compramos y traía vicios ocultos, ¿verdad? Sí. El terreno. Ajá. Dice, no, parece que todo va a salir bien. Entonces ya cuento con eso y digo, se me hace que sí se puede. Entonces, Sí. ese tipo de mensajes. Pero tal vez si no hacemos la conexión, me acuerdo que mi esposo y yo estamos muy alineados, aunque ella tiene su estilo y yo el mío, y me acuerdo, este es un mensaje del universo. Este es un mensaje del universo. Dice, sí, sí es, pues Claro. sí. Ese tipo de cosas, pero si buscamos lo explícito, como en las películas, ay, no, pues sí les quedó mal. O sea, no estoy seguro que sí se va a dar. Se va a dar mucho en sueños. Yo también, para mí, la importancia del sueño, prepárense para Sí. dormir. Si no, pues dedíquenle Sí. 5 minutos a prepararse a dormir. Inviten a su familia estelar. Inviten, van a ver que sí se van a ir dando cosas. ¿Y sabes qué? Quiero platicar con ustedes. Inviten a sus guías continuamente. Eso va a Sí, ayudar mucho que exactamente. ellos Sí. sientan esa, porque también son muy respetuosos, se lo he dicho a otros. Sí. Es que yo no siento Ujú. absolutamente nada, porque ellos no te van a molestar. Si tú no lo quieres, ellos no te van a molestar. Si alguien te molesta, se me hace que no es un guía, es otra cosa, como hemos platicado. Ujú, Pero ujú, tus guías ujú. son muy Sí. respetuosos. Sí, exacto. Entonces, Sí. Sí. entonces hay que abrirse, ¿verdad? Tenemos Sí. hermoso soporte del universo, porque yo sigo insistiendo, las maneras del universo son hermosas. El universo está creado en el amor, Sí. está lleno de Sí. amor. Y unos dicen, bueno, ¿por qué hay seres confundidos? Porque es el proceso, es el proceso. Esos seres, ¿quién te dice que en Sí. 1 billón de años no van a cambiar? Hay que deseárselos, porque Es también, que, ajá, es que es como es arriba, es abajo, pero ¿qué se entiende de eso, no? Como en la Tierra hay seres que son, eh, pues no sé, asesinos, no sé. claro, sí, Es un programa también muy fuerte ese. Claro que dice, ay, no de la noche va a decir, ay, ya no va a ser asesino. Pues no, no, no. Eso necesita, como dices, un proceso de transformación. así es.
Es lo mismo que dices con esos seres. Allá arriba ellos están de esa manera y han encontrado este planeta y dijeron, no, hombre, mira, estos son tan buena onda que los vamos a manejar. Empezaron de a poquito, ahora ya es así de un boom, muchísimo, porque pues se dieron cuenta que pues simplemente no hay acción en lo humano. No es que te vayas a salir, voy a hacer aquí este paréntesis. En la mañana una persona de Venezuela me dijo que estaba muy triste, me llamó el chico llorando. Sí, no, lo que O sea, pasó, sí. sí, o sea, me dices que no puede ser, ¿cómo vamos a estar otros años más así? Que nosotros, que acá, que allá, y que acá, que allá. Mira, empecé yo a hacer la descarga y le dije, mira, lo que te voy a decir quizá no te guste, pero pues eso lo pasamos hasta en México, le digo, o sea, y yo tengo en México, créeme, Alex, que tengo mis reservas con México, con ciertas cosas ahora que viene todo esto y que ya está ahí. Yo le dije, mira, la descarga que estoy teniendo ahorita en lo que tú me comentas es que ustedes como personas de Venezuela deben de apoyarse mentalmente. ¿Qué cambio tiene que hacer Venezuela? O sea, ¿qué cambio tiene que hacer ustedes para que eso cambie en Venezuela? Me están diciendo, le dije que eso viene arrastrándose de otros procesos, de otras mentalidades, de otras vidas. O sea, eso no es de ahorita. Eso ahorita se está dando porque esos mismos que vivieron, que hicieron, deshicieron de Venezuela, dejaron ese programa ahí. O sea, ahorita está aflorando. Si ustedes saben de esto, ¿por qué no se unen y cambian? No necesitan salir a las calles a pelearse. No, 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 no. Si somos sonido, frecuencia y vibración, pues ¿qué se entiende de eso? Si otras personas de esas eras hicieron lo que estaba pasando ahorita en tu querido Venezuela, ¿qué es lo que yo puedo transformar yo? Yo, fulanito de tal, ¿qué tengo que hacer para transformarme? Y México va para allá. Bueno, que no pase, no, no, no. Yo siempre digo, no, no, que lo que estoy viendo no pase, por favor, que Sí, no, no quiero, no quiero. ¿Sí? Es difícil también eso comprender, Alex, que nosotros tenemos una responsabilidad hasta con ese guía que no ven, que sienten, ¿sí me entiendes? Está una responsabilidad energética ahí para esa transformación de nosotros mismos, del lugar donde estemos. Precisamente, ¿tú qué hiciste cuando entró esa llamada? Dijiste, esto es un mensaje y ya sí. actuaste de diferente manera, ¿sí me entiendes? Ujú. De lo que tú ibas a hacer. No te fuiste igual, hiciste un proceso de transformación al momento de entrar esa llamada. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que nosotros tenemos que confiar en eso y no seguir, ¿sí me entiendes? Como anclados en lo mismo, ¿sí? Sí, 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 Entonces, totalmente. Y si acaso lo explicaste clarísimo, sí, pero siento que voy a dar un poquito cómo lo interpreté yo, que ajá, Venezuela trae unos procesos de antes sí, y es bastante ahora la cañón. gente de Venezuela deseándolo, transformándolo, es como se va a dar. Y a veces Sí, somos muy y impacientes porque queremos que sea mañana y sí, esto como no, lleva, creo que empezó en 1998, pues lleva sí, 26 años, pues ya cansó, ¿verdad? Ya cansó, claro, ya claro. cansó. Entonces, Pero ¿qué pasa con ellos como seres ahí? Mira, también otro mensaje que tuve hace muchos años atrás con los presidentes de la República Mexicana, yo dije, ¿qué pasa? Porque la contestación fue esta nada más, la descarga que tuve. Cada país tiene lo que el humano tiene ahí. Es ahí. Y yo, ay, o sea, ¿qué no queremos hago yo escuchar con eso? eso, no queremos escuchar eso, pero te entiendo perfecto Exacto. estoy de acuerdo, lo hablo mucho con mi papá y le digo, Sí, papá, está el que debe estar. Ya nos corresponde a todos como país. Y también le digo, ojo, que una gran mayoría tiene el apoyo ahorita. sí. Fíjate, una vez tomé, ya para terminar con eso que no se bien, otra historietita. Sí. Una vez fui a visitar a un amigo en Sayulita, yo estaba en Puerto Vallarta. Ah, muy Entonces, bonito. ya era de noche, pues tuve que tomar un taxi porque mi esposa y los chavos se quedaron en el hotel en Puerto Vallarta.
pero yo tengo un amigo ahí que, muy padre, que ya no está en Sayulita, ya se cambió, pero en ese momento rentaba su bote, ya sabes, ese tipo. Ujú. Él es americano, Sí. de esos que lleva muchos años ahí. Entonces platicamos bien padre y todo, pues me dio la noche, pues agarré un taxi, dijo, "Oye, un taxi por Toyota". Entonces, pues íbamos de noche y me empieza a sacar plática. Yo no lo busqué, pero me empieza a sacar plática de la política. ¿Qué Ujú. opinas del presidente? Y todo, le digo, la verdad, no tengo una opinión así, para un lado o para el otro. O sea, dice, no, yo sí le quiero decir que sí es muy bueno. Dice, porque a mí nadie nunca me ha ayudado. Y él me deposita un dinerito. Fíjate nada más ese detalle. Entonces, hay que entender, yo sé, suena, oye, sí, pero eso nos va a llevar a otras cosas. Pero fíjate Claro, en su burbuja. Están sí, los del partido X, están los del partido Y. sí, Perdón, nadie nunca me ayudó. Y él, pues ya ves que hay un dinero, ¿no? O sea, no sé cómo sí. esté, que de 3,000 pesos. No sé cómo sea, a mí no me llega, pero sé y qué bueno, porque es para la gente, o sea, que lo necesita como él dice, y no sabe ese dinerito cómo me ayuda. Yo no estoy a favor que sea eso, no tengo opiniones políticas para un lado para el otro, soy Ujú. apolítico, o sea, no soy ni derecha ni Sí, sí, izquierda ni sí, yo nada, también, yo también. pero lo que le quiero explicar a mi papá es, pues como él hay millones, y son los Claro, millones que ahorita exacto. quieren. Que si luego van a pasar cosas estilo Venezuela, bueno, el futuro está abierto. No sabemos, ¿verdad? Porque depende mucho de lo que vayamos a hacer aquí en México. Sí, la verdad, Entonces, sí. o sea, yo digo que nos va a ir bien y todo, y que al final la historia de Venezuela, por lamentable que sea, para empezar, te voy a decir una cosa, creo que cuando Venezuela empezó esto, Venezuela estaba mucho peor que México ahorita. México es muy Sí, sólido sí, país, sí, muy sólido sí, país, gente sí, muy sí, sí, sí. trabajadora, con todo respeto para los venezolanos, no estoy diciendo flojos, No, pero mucha iniciativa privada, mucha gente sí, emprendedora. Entonces, México y Venezuela no sí. estaban en situaciones parecidas cuando empezó este proceso. Sí, no, 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 nada que ver, nada que ver. Así es. Y, Entonces, y bueno, dime. esto lo digo no, no por la política ni nada de eso, Sí. sino por esos mensajes y descargas de esos guías maravillosos que tenemos cada uno. Así es que yo les invito a que realmente confíen. Yo creo que la confianza en uno mismo, vuelvo a decir, es esa llave, es esa magia, y así vamos a poder sentir, sentir, y ese sentir nos va a hacer ver más allá de los ojos físicos que tenemos aquí. De verdad, Alex, muchísimas gracias por esta invitación. Mira que es bien relajante. Ya varias veces vamos a cortar porque ya pasamos pero de No, verdad que pudiéramos es una durar charla padrísima. otras 2 horas, pero no, muchísimas gracias a ti, No, María. yo Y la sé, verdad, yo también gracias. la paso bien padre y de aparte dejamos temas, 2, 3, 4 temas para otras charlas en Sí. un futuro. Eh, y la verdad creo que nos enfocamos, estuvo muy padre que nos enfocamos a Los Ángeles. Y sí, hablamos de otras entidades, pero todo está Ujú. relacionado. Sí, 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 Entonces, sí, sí, sí. muchísimas gracias. Y bueno, no sé si ya en finalización quieres decir algo más o ya es todo. Pues confíen, sean muy equilibrados. No es malo enojarse de repente. Simplemente equilibren ese coraje y créanme que a eso venimos. No a sobrevivir, sino a vivir, no a cumplir como que ciertos, porque esos también son programas que han dicho por ahí de que vienes y cumples una misión. La verdadera misión es vivir y entender lo que estás viviendo día a día. Y también aceptar que no nada más eres como humano. Hay más seres viviendo que los estamos viendo y otros que no se ven. Entonces tenemos que como que integrar todo eso y créanme que unir esas dos polaridades que son fuertes, las dos son potencialidad, son poderosas, todo se va a ir como que yendo como ese río que nos estanca. Fum, fum, fum. Hasta oigo el sonido, se va a ir toda la energía bonita y cada ser va a tener la fluidez necesaria a su estado de conciencia y vibración. Porque un hecho es que la era dorada la estamos viviendo de ya. Recuerden que no, no necesitan tener una catástrofe para que digan, ay, no, no esperen las cosas malas. Recuerden que somos co-creadores. Cuando es esa palabra lo escuchamos, hagámosla positiva, factible, pero positiva. Alex, te mando un fuerte abrazo, es un honor, Igualmente, un placer y igualmente. honor a tu espíritu de verdad que ahí está echándole muchas ganas y a seguir adelante. Muchas Gracias. gracias. Igualmente te mando un abrazo, igualmente es un honor, la verdad, y obviamente, por favor,
vuelve en unos meses y tenemos tantas cosas de qué platicar. Y sí, por favor, te acepto esa ayuda que si me puedes compartir quién Claro, te la sienta. voy a compartir. Como te decía, es un reto Sí. en YouTube este tema de que es un canal pequeño, aunque ya hemos en el canal en inglés empezado a Mm, avanzar, aún así hay gente que pues no, oye, si no, como diciendo, si no va a valer la pena mi exposición en vistas, en no sé qué, mm, no, y no, no. dense la oportunidad, los canales pequeños Exacto. también merecen la pena y me atrevería a Claro. decir que hay contenidos increíbles, tengo un canal Sí. en inglés de un muchacho que se llama Ben, que tiene 50 vistas, 70 vistas, ya lo he tenido 2 veces en el canal y es increíble, muchacho. Otro estilo, él es más un estilo así como budista, una cosa así, Ajá. pero estupendo, muchacho, estupenda energía y pues tiene 50, 70 vistas y eso no significa que sea malo, o sea, volvemos Ah, de lo no, malo a no, lo no, bueno, no, ¿no? no, no. Y no Y necesariamente los de acuérdate de un una millón cosa. son, Ah, no, sí, no, sí, no, sí, no, no. exacto. Acuérdate de una cosa, que eso los guías, alguna vez me lo dijeron, donde hay multitud, y no nada más lo dijeron los guías, por ahí también nuestro hermano Jesús lo dijo, donde hay multitud, no es, ahí me disculpan. Así. Sí, le gustaban los grupos pequeños. Lo que pasa es que tal Exacto. vez su historia no la conoce. Pensábamos que millones, no, 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 él no, era de no, no, agarrarse no. 12, 16, o sea, Ajá. en lo que me gusta Y, llamarle y, la y hay real un historia. porqué, ¿no? Hay un porqué porque tomaba esa nada más esa cantidad, no es el número, sino hay un porqué que solamente lo hacía así. Cada ser humano tiene su magnético de diferente manera. Entonces, si tú vas a, por decir, a una charla, a un evento, a un congreso, un canalizador medio, un terapeuta que esté enfrente, usted nada más va a exponer, no le va a importar a la multitud que está ahí, si se te pegó lo de al lado, lo de adelante, lo de atrás, si se durmieron, ¿sí me entienden? Es una responsabilidad para nosotros tener personas enfrente de nosotros. Al menos yo, cuando a mí me invitan, mis grupos no son más de 30 personas. ¿Por qué? Porque yo respeto a cada esencia que va y escucha y le doy su lugar, ¿sí? Yo empiezo a cubrir a cada uno. ¿Por qué? Porque el de al lado es diferente, trae otras ondas el otro, otras creencias el otro, pero el otro destaca. O sea, y nosotros mismos también tenemos que estar súper protegidos, la palabra, ¿verdad? Para que ninguna energía nos pueda botar, ¿sí me entiendes? Claro, Entonces, no es malo, Alex. Vamos, va a correr, como te digo que vi ahorita ese río bonito, va a correr. es correcto. Y solo para terminar, toda la información que tengo de María, de tus diferentes, ahorita lo acabas de mencionar, de Sí, que expones y todo esto, lo voy a poner en la sí. descripción del video, igual que la vez pasada. Ujú. Y Gracias, también, si queda alguna duda, hey@elshowdealex.tv, yo con gusto los intento unir y todo. Y la verdad es gracias, que Alex. muchas gracias y muchas gracias por todo el trabajo que haces, que sí es muy bonito. Bueno, pues ahora Gracias, Alex. sí, la verdad nos fuimos un poquito larguito, pero está Sí, perfecto, estuvo bien ameno. Muchas sí. gracias a todos por ver el programa y que tengan un excelente día. Muchas gracias, María. Gracias, gracias. Gracias, un abrazo. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién es realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre.
No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.